trastorno en déficit de atención con hiperactividad que toma unos riesgos que son muy, muy fuertes y que tal vez ya ha tenido accidentes, que tal vez ya ha llegado al hospital y que los papás dicen, si no hago algo, se me va a matar. Hay una estadística que nos dice que el 70% de los niños con déficit de atención pueden venir de un proceso genético. Hay un juicio muy, muy fuerte para los papás de niños con déficit de atención. Sí, es muy desgastante, sobre todo para la mujer. A veces uno como hombre, de que llegas a la casa, llegas con todo el ánimo porque viste gente, llegas cansado tal vez, pero pensando, ay, por fin llego a la casa, ¿no? Donde quería llegar. Y llegas y ves a todo, ya estuvieron gritando, para que hicieran la tarea fue todo un show, para que cenara fue todo una hazaña, para que se metiera a bañar, para que dejara de ver la tele, para que cenara, para que se acostara. Entonces la mamá llega terriblemente cansada a la noche. Estadística ahí hay medio fuerte también, donde hay casi el doble de divorcios con papás de niños con déficit de atención. ¿Qué pasa con un niño con déficit de atención que es muy activo, que atiende a todo al mismo tiempo, pero que además aprende a controlar esos niveles de atención y que cuando se tiene que enfocar, se enfoca, pero además está en todo, pues termina siendo muy exitoso? Está comprobado que el niño con déficit de atención sí tiene mayor probabilidad de atreverse a probar alguna droga. Hola, bienvenidos a esta edición de Contacto SOS. Hoy tenemos un tema por demás interesante, el trastorno por déficit de atención. Algo que se está presentando mucho en la actualidad. Daremos todos los detalles, por supuesto, a cargo de nuestro especialista invitado. Continuamos. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy el licenciado en psicología Juan Castillón, que además tiene la maestría en terapia cognitiva. Bienvenido. Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí. Hoy vamos a abordar este tema que comentábamos ahorita, que quizás no es más común hoy, pero sí se detecta más. Mucha gente me pregunta, a ver, ¿qué tanto es una invención el déficit de atención y qué tanto es realidad? Porque decía, antes no había tanto déficit de atención, era muy poca la gente que llegaban a diagnosticar y tal vez sí cierto, se ha diagnosticado en exceso en algunas ocasiones, pero tenemos que tener muy claro, también antes la gente se moría de viejo, no se moría de infartos, no se moría de derrames, tenían un diagnóstico muy superficial. Como te comentaba hace rato, me tocaba a mí cuando era niño, tenías este amiguito que empezaba a ser tu amigo en primero de primaria y tal vez para tercero o cuarto se desaparecía porque era el tremendo del salón y ya no había más seguimiento con este niño. Hoy en día, afortunadamente, integramos a los niños que tienen algunas dificultades para aprender, algunas dificultades de conducta y se les trata de llevar al máximo lo que se pueda. Incluso tenemos unos excelentes profesionistas que ya son adultos con déficit de atención, ¿no? Cosa que antes no pasaba. Tenemos mucho mejor diagnóstico y mucho mejor tratamiento, lo cual nos ayuda bastante a que se integren de manera normal y cómoda y, le digo, hasta terminan siendo más exitosos, ¿no? que el resto. ¿Cómo definiríamos el déficit de atención? Es trastorno en déficit de atención con hiperactividad, aun cuando no sea mucho movimiento. Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la inatención, se caracteriza por la impulsividad o la hiperactividad. Genera una dificultad que no es de corto tiempo, es persistente. Hay un deterioro en la persona que lo tiene y presenta conductas que no son acordes a la edad que debe de tener. O sea, las conductas presenta o más chicas o un poquito más de niño más grande, diríamos, ¿no? El diagnóstico en general, aunque no haya mucho movimiento, aunque no haya mucha hiperactividad, es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es TDAH. Y tenemos que ser muy claro, no todo lo que se mueve es déficit de atención y no todos los déficits de atención se mueven. Y es muy importante, hay 3 tipos de déficit de atención. Está el déficit de atención que es el hiperactivo impulsivo, que es este niño que es muy tremendo, que a veces las maestras son los que primero detectan,
porque es muy fácil detectarlo. Incluso en la casa lo empiezan a ver desde muy chico. Niños que a veces no cuidan los riesgos, son muy atrevidos. Niños que incluso cuando están más pequeños, la mamá nos dice, ay, es que se está haciendo del baño en la ropa, o me mancha la ropa. ¿Por qué? Porque se mete tanto en el juego que no se da cuenta que tiene ganas de ir al baño hasta que ya no puede más. Uh-huh. Son niños que no miden el riesgo, se suben a cosas, andan trepándose, se acercan demasiado al perro que no conocen, se andan saliendo a la calle, salen corriendo, ese es el hiperactivo impulsivo. El otro tipo es el inatento, que es un niño muy bien portado, regularmente muy bien portado, que está muy tranquilo, pero que no aprende. Que está viendo y la maestra dice, ay, mira qué atento está, pero realmente está así, se va de parso. Ya no ve la maestra, atención. No ve la pared, o sea, está pensando en otras cosas. Ajá. Y hay hiperactividad a nivel cognitivo. O sea, está, piense mil cosas. Unos me dicen, es que oigo como si fuera una lechuga, ¿no? Hay como que varias capas y escucho música y escucho pensamientos y escucho otras cosas que se pueden estar dando. Entonces, ese es un niño que a veces tarda en ser detectado porque como se porta muy bien, es un niño que anda peinadito, no genera problemas, no genera conflictos y tardan en darse cuenta que no está aprendiendo nada. Uh-huh. El otro pues es muy desastroso y es bien chistoso porque aunque a veces es muy hiperactivo y nos dice la maestra hasta coraje da porque está moviéndose y todo y le dicen, ya, a ver, ni me estás poniendo atención. Sí, maestra, sí le estoy poniendo atención. ¿Qué dije? Y todo lo que dijo la maestra lo dice en orden y lo dice muy bien. O sea, ¿por qué? Porque es hiperactivo, necesita moverse para aprender. Entonces, es una parte, pero a los maestros les incomoda mucho de repente que se levante del aula. Y a los compañeritos también, o sea, a ver, ¿quién anda caminando atrás de mí? ¿Quién anda moviéndose? Se movió, me pegó en el hombro. O sea, sí realmente incomoda mucho el resto de los compañeritos. Uh-huh. Y el tercer tipo, que es el combo, diríamos, es el combinado, se lleva los dos, ¿no? Se lleva la hiperactividad y la inatención. Y que ese es el más común. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, para dar el diagnóstico, el que lo debe dar es el médico. Pero en la escuela es casi el primer lugar donde se empieza a detectar, aunque en casa podemos ver algunos síntomas como los que mencionaba yo ahorita. La mayoría de los papás esperan a veces a que ya llegue a la escuela. Hay niños que desde kinder o desde la guardería incluso, niños que son demasiado precoces, que empiezan a caminar a los 9 meses, por ejemplo, que lo más común es que coman y que duerman todos en la guardería y este niño no duerme, incluso les camina por encima a los demás, que come solamente ciertos elementos porque la sensibilidad en la comida no le agrada la textura de ciertos alimentos y a veces lo vemos desde chiquititos, son confrontativos, pero cuando ya se hacen mucho más evidentes en la escuela y es la escuela la que regularmente nos pide que hagamos algo al respecto. Ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos como papás, escuchar. Uh-huh. Tenemos que tener muy en cuenta, me toca muchos papás que me dicen, oye, es que me dijo la maestra que mi niño es hiperactivo, es más hiperactiva ella, o sea, no tiene problemas. Yo lo veo y el niño en la casa no tiene ninguna dificultad, está sentadito y tranquilito. Tenemos que recordar que en cualquier escuela y cualquier maestra va a ver a nuestro niño en comparación con un grupo de su misma generación. Entonces, si nuestro niño tiene conductas que se salen de la media del entorno, ya es una llamada de atención. Entonces, sí valdría la pena que cuando la maestra nos pide un poco de apoyo por una conducta que se está saliendo de la media, empezar a ver, tal vez no sea nada, tal vez no tengamos ningún problema, pero puede ser que sí haya algún elemento de por medio que valdría la pena observar. Uh-huh. Entonces ahí es cuando tenemos que dar a los maestros, yo casi siempre les digo, cuiden mucho no decir déficit de atención, cuiden mucho no dar un diagnóstico como maestro, porque cuando lo hacemos con los papás, a veces para que el papá busque ayuda, a mí me ha tocado ver que en promedio hace como 1 año y medio buscar ayuda. Porque, ¿por qué me va a decir algo la maestra si ella no sabe? Ajá. Entonces, a veces
estar atento a las conductas del niño, platicar con los papás, decirle, pues mira, está batallando en esto y en esto, hicimos esto para que pudiera aprender mejor y no hemos logrado. Pero aparte de las dificultades que tiene en lo académico, notamos que su conducta ha hecho que este niño con el que se llevaba muy bien ya casi no le habla. Le pegó al fulanito y también ya casi no le habla. Se ha metido en conflicto con otros niños y están haciéndolo a un lado. Ya está comiendo solo en el recreo, ya no quieren jugar con él. O sea, involucrar muchos aspectos, sobre todo en el área del desarrollo y la parte emocional que los papás nos pegan y nos dicen. Puede decirnos que el niño no está aprendiendo y que es un juguetón y todo, pero si no dices que no tiene amigos, ya nos hace pensarla dos veces, ¿no? Y nos preocupa bastante. Entonces, yo les diría, la primera nota con la escuela, ya sea kinder, guardería o ya la primaria, estar atento a lo que nos digan los maestros. En el momento en que nos digan los maestros, buscar un profesionista. Ahorita es muy recomendable el irte con el neuropsicólogo y que se le evalúe. A veces las escuelas te refieren con alguien en particular y después de una evaluación donde se ve cómo anda la atención, memoria, cómo está en el control del impulso, y ya el neuropsicólogo te puede decir, ok, ese es el mapa. De aquí sigue esto y luego sigue esto y luego sigue esto. O los niveles de inatención del niño o los niveles de hiperactividad son tales que valdría la pena que te fueras con el neurólogo para que realmente consideraran un tratamiento farmacológico. Incluso si el niño todavía no llega a la etapa escolar. Los pediatras tienen mucho conocimiento acerca de cómo se da el déficit de atención y cómo puede. Si el pediatra lo observa, él les va a sugerir si realmente valdría la pena que lo viera el psicólogo o no. Regularmente el pediatra lo manda con el psicólogo a ver si hay algún elemento más que se tenga que observar, o el papá ir directamente con el psicólogo, no tiene que ser referido. Uh-huh. Sí me llega también mucho papá que me dice, es que mi niño, yo veo que está desfasado y su primita de la misma edad. Le digo, bueno, primero que nada, si es varón y estás comparándolo con una niña, va en desventaja. Uh-huh. O sea, las niñas siempre van más adelantadas. Es real eso. Es real. Uh-huh. Entonces, sí hay procesos donde las niñas empiezan antes y y cada niño tiene sus procesos, ¿no? Entonces, uh-huh, sí tenemos que observarlos y ver cómo va la historia de desarrollo del niño. Uh-huh. Pero sí como papás, ¿qué papás me llegan a mí regularmente? Papás que están viendo que el niño no mide riesgos. Ese es el que regularmente me llega. Niños que a veces de 4 años, que dicen, no, pues ni siquiera están en tiempo para un tratamiento farmacológico o algo, pero que toma unos riesgos que son muy, muy fuertes y que tal vez ya ha tenido accidentes, que tal vez ya ha llegado al hospital y que los papás dicen, si no hago algo, se me va a matar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los que regularmente el hiperactivo es el que llega. El niño nace con esa condición, no se puede desarrollar después. No es una cuestión de educación, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso nos tiene que quedar muy claro. No es que el niño se educa, porque así también me toca, que me lo preste y lo vemos de repente. Que lo haya aprendido de otros. No, y que dicen a veces los abuelitos, que me lo preste una semana, verás cómo yo se lo cambio y le quito, sí, ¿no? Y hay un juicio. Hay un juicio muy, muy fuerte para los papás de niños con déficit de atención. Porque no es que el papá no intente hacer las cosas de manera diferente. Yo conozco papás que han hecho todo desde que el niño es pequeño, pero que tienen un niño con déficit de atención severo. Y que es muy complejo estarlo guiando para que el niño no presente problemas tan grandes. Uh-huh. Hay una estadística que nos dice que el 70% de los niños con déficit de atención pueden venir de un proceso genético. Incluso hay una proporción donde nos dice que un niño con déficit de atención regularmente tiene entre el 50% y el 40%, pues uno de los papás tiene alguna característica de déficit de atención. Entonces hay una proporción muy, muy directa acerca de eso, ¿no? Sí hay. Claro, si después de esto no tenemos la estructura que un niño debe tener, pues todo se vuelve un problema, un caos muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y dicen, ay, no, pues en las pláticas de repente sale el tema, ¿no? Es que es la señora que está divorciada.
No tiene nada que ver si está divorciada, no. Me ha tocado ver matrimonios que dices, ¿por qué no se divorcian? ¿No? Porque le sería más satisfactorio o más bueno para el niño que los papás no estuvieran juntos, porque no logran ponerse de acuerdo en base a los procesos de educación que se le va a dar. Entonces, tiene que ver con la estructura. Regularmente, cuando llegan los papás con un niño con déficit de atención, yo les digo 5 hábitos, al menos 5 hábitos. El fundamental, el que es la base de todo, el que va a mover a cualquier niño, no nada más el que tiene déficit de atención, el sueño. Tienen que dormir. Su horario de sueño tiene que estar muy bien establecido. De repente me dicen los papás, es que yo trabajo todo el día y pues yo llego a las 10 de la noche y pues quiero verlo un ratito y lo muevo y lo despierto y ya se vuelve a dormir como hasta las 12. Pues sí, si tengo un niño que se acuesta a las 12, se levanta a las 6 y que está en el kinder, por ejemplo, solamente me durmió 6 de las 10 horas que debería de dormir. ¿Cómo va a andar al día siguiente? Como andamos cualquiera de nosotros si no dormimos. Tendrá consecuencias si no cumple con eso. Sí, porque si uno como adulto, si no duerme bien, andas enojón, te sientes cansado, andas enfadado. Ahora un niño que no entiende que anda cansado, con mayor razón su conducta va a ser mala, independientemente de que no tenga ningún trastorno. Entonces, cuidar el sueño es muy importante. Durante el periodo vacacional, me dicen muchos papás, es que yo lo dejo que se duerma a las 3 de la mañana y se levante a las 3 de la tarde. ¿Qué sucede con eso? Nos vamos sobre el segundo hábito, la comida. Si el niño se levanta tarde, a veces se brinca el desayuno. Ya come a la hora de la comida, cena a la hora de la cena y tiene una segunda cena en la madrugada. Pues vamos moviendo todos los horarios. A veces las mamás son las que más se quejan y les digo, terminan siendo ustedes las más perjudicadas. ¿Por qué? O la persona que se encarga de la limpieza de la cocina, porque me dicen, ¿cómo es posible que en vacaciones todo el tiempo haya trastes sucios? Pues le digo, si te levantas en la mañana, se hace el desayuno para los que se levantan temprano, desayunan, te pones y limpias la cocina y cuando terminaste de limpiar se levantan los que no se levantaron temprano, les vuelves a hacer desayuno, desayunan, otra vez hay trastes sucios, terminas de lavar los trastes, haces la comida, comen los que se levantaron temprano, quieren comer, pero el que se levantó tarde no tiene hambre. Entonces, le das de comer al que se levantó temprano, terminas de limpiar la cocina y los que se levantaron tarde quieren comer. Y otra vez hay trastes sucios. Y para cuando terminan de comer los que se levantaron tarde, llegan los de la mañana que ahora quieren cenar. Entonces, todo el día hay trastes sucios. Y desespera bastante. Incomoda y hace sentir a la persona que está encargada de los niños que realmente es un esclavo de la cocina. Entonces, algo tan simple como el sueño, como afecta a otros elementos. Y eso ya genera otros problemas, ¿no? Totalmente. Porque ya anda la mamá cansada, se desespera. Y el papá que llega y esperando recibir y ve la cara que llegas después de que estoy trabajando. O sea, genera un conflicto en la familia. Hay una estadística ahí medio fuerte también donde hay casi el doble de divorcios con papás de niños con déficit de atención. ¿Por qué? Porque se requiere que realmente se pongan de acuerdo y que realmente vayan así en el mismo objetivo y vayan muy encaminados a cómo van a criar a sus hijos. Incluso tomar terapia juntos, ¿no? Es casi siempre cuando me llegan la pareja y la mamá es la que casi siempre está más cerca del niño. Incluso muchos niños con déficit de atención, el que la mamá trabaje a veces termina saliéndose de lo laboral. ¿Por qué? Porque requiere mucha atención, sobre todo si no hay esa coordinación entre los dos papás. Entonces tenemos mamás que llegan agotadísimas al proceso de terapia, mamás que me han dicho, si no me ayudas en un próximo tiempo, o sea, en serio, me voy a divorciar y voy a mandar al papá y al niño fuera, o sea, no sé qué voy a hacer, pero ya no los soporto. Ya no pueden. Ya no puedo. O sea, entonces sí es muy desgastante. Sobre todo para la mujer, a veces uno como hombre que llegas a la casa, llegas con todo el ánimo porque viste gente, llegas cansado tal vez, pero pensando, por fin llego a la casa, ¿no? Donde quería llegar. Llegas y ves a todo, ya estuvieron gritando, para que hicieran la tarea fue todo un show, para que cenara fue todo una hazaña, para que se metiera a bañar, para que dejara de ver la tele, para que cenara, para que se acostara. Entonces, la mamá llega terriblemente cansada a la noche. Ya, o sea, no llega con ningún ánimo a la noche.
Y más, y luego todavía llega el papá y dice, no, que se queden despiertos para verlos, para platicar. La mamá así como que, sí, tú quieres ver los 5 minutos, yo los vi toda la tarde. Y es muy, muy agotador. Los hermanitos de los niños con déficit de atención, es un reclamo que llegando a la adolescencia te dicen, mis papás no nos ponían atención, solamente mi hermano. Y genera muchos muy claros, ¿no? Muy, muy claros. A veces también se usa como manipulación por el adolescente, ¿no? Pero sí es muy claro el proceso, porque sí es cierto, el niño con déficit de atención regularmente requiere un poco más de atención. Requiere que a veces te sientes con él y veas los elementos de la tarea. Requiere que lleves la estructura de una manera más clara. En ocasiones se puede intervenir con todos los hermanitos. O sea, yo les digo mucho, si vamos a hacer un cuadro de conducta, lo hacemos para todos. Todos los niños, y el que no tiene déficit también entra en el cuadro de conducta. Y eso me trae a otra pregunta. ¿Cómo mencionaba ahorita lo de la manipulación? ¿Cómo darse cuenta que un niño está utilizando su déficit de atención para decir, ay, es que por ejemplo, le pegué a alguien? El niño tiene un déficit de atención, pero el niño la mayoría está muy consciente de cómo están las situaciones, solamente que no se dan cuenta que hicieron algo. Y realmente no se dieron cuenta que le pegaron a alguien, no se dieron cuenta que empujaron a alguien mientras corrían, no se dieron cuenta que hicieron algo inadecuado. Sí sucede que no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta que los están regañando muy feo. O sea, entonces terminan siendo la víctima. Ay, es que la maestra me gritó y me habló muy feo. Pues sí, mijito, porque tiraste a 3 niños, pateaste la mochila, tiraste el agua que estaba y la maestra te trató de contener. No, no es cierto, yo no hice eso. Entonces, y no se dieron cuenta que cuando salieron corriendo hicieron todo eso. Entonces, sí nos toca mucho tratar de que el niño sea muy consciente. Hay papás que me dicen, es que no quiero que sepa que tiene déficit de atención. Es muy simple. Si yo no sé que tengo algo, yo no sé cómo lo voy a controlar. Si yo no sé que tengo déficit de atención y que estoy tomando, por ejemplo, un medicamento para déficit de atención, yo me voy a escudar ahí y voy a decir, es que no sé, yo no sabía por qué pasó. Y es mucho más sencillo decirle, oye, sí, tienes déficit de atención, pero ya tomas un medicamento. Siempre hay que ser claros con ellos, ¿no? Cuando ya tienen una edad para entenderlo también. ¿Qué edad sería? La mayoría ya estamos, de los 8 en adelante ya todo. Ya pueden. Ya lo pueden procesar la mayoría. Hay niños que aún teniendo déficit son sumamente inteligentes, o sea, que nos sorprende que tiene 6 años, tiene 5 años y le puedo explicar qué es el déficit de atención. Y que tiene que entender que no es una excusa y que tiene que hacer todo lo posible para desarrollar habilidades para que no se note o para que no lo meta en problemas su déficit de atención. Y terminamos haciendo que sí logren eso. ¿Qué pasa con un niño con déficit de atención que es muy activo, que atiende a todo al mismo tiempo, pero que además aprende a controlar esos niveles de atención y que cuando se tiene que enfocar, se enfoca, pero además está en todo? Pues termina siendo muy exitoso, porque puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y le puede ir y no se cansa y está activo y hace cosas. Si lo logra controlar bien, pues llega, y si se llega a estructurar de manera adecuada, llega a ir muy lejos. Yo le decía que es cuestión de darse vuelta por los hospitales y ver cuánto médico de repente también tiene esas características. Muy interesante. ¿No? Entonces, y son gente que muy estructurado, les va muy bien. Muy, muy bien en la vida. Entonces, digamos que con el paso de los años no se quita, sino que aprende incluso puede llegar el momento que una persona no se dé cuenta, pues, de cómo anda. Sí puede ser que la persona realmente ya está tan habituado. Los papás nos llegamos a habituar a que, pues, es el niño tremendo, el niño está brincando, y tú, oye, ¿qué no estás viendo? Sí, estaba brincando. O sea, porque nos acostumbramos a esos procesos, ¿no? Y que tenemos que cuidarlos para que el niño se sienta lo mejor posible, ¿no? Este elemento del regaño, donde las mamás dicen, es que es imposible que él no se dé cuenta que todos los días lo regaño de lo mismo. Todos los días no le suelta el baño. Todos los días me deja la toalla tirada en el baño. Todos los días me deja los tenis tirados en la estancia. Todos los días le tengo que ¡Ey, come! Todos los días tengo que estarle diciendo, lávate los dientes, métete a bañar. Todos los días le tengo que decir, ¿sí? Porque además de no tener una buena percepción del tiempo,
porque llevan otro ritmo a veces con el tiempo, podemos ver que sí, genuinamente no les termina registrando esta parte de la actividad que tiene que hacer. Si los ponemos en estructura, todos funcionamos muy bien en estructura, tanto que si nosotros tenemos nuestra manera de hacer las cosas en la mañana y de repente nos cambias algo, se nos olvida lo que seguía, ¿no? Y, no me puse el reloj, no hice algo que tenía que hacer, y no me traje la cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque me movieron tantito. O sea, es ir al baño, después me voy a lavar los dientes, luego me voy a peinar, luego voy a agarrar el reloj, luego voy a meter la cartera, me tengo que abrir los zapatos. Entonces tenemos así como que un orden y una estructura. Nos lo mueven y se nos olvida algo. Al niño con déficit de atención se le olvida todo. Entonces tenemos esa parte, es mucho mejor. Y que vemos niños que están muy desorganizados. Hacemos una estructura y bien curioso, porque yo les digo a los papás, la meta es llegar al carro. Si son niños que entran a las 7, que tienen que salir de su casa a las 7, tienen que estar en el carro a las 6:50, suponiendo, ¿no? Y luego, no, pero es que se tarda mucho en cambiar, se tarda mucho. Como él quiere hacerlo, pero la meta es 6:50. Si él está en el carro a las 6:50, lo que haya hecho antes es problema de él. Y funciona mucho. Realmente, el que mamá no tenga que estar regañando, en que papá no les tenga que estar gritando, que el niño no llegue a la escuela con 30, 40 regaños en la media hora que va del día, le ayuda mucho que la maestra realmente tenga un mejor control de clase. Creo que aquí lo importante es documentarse como padre, ¿verdad? Entender exactamente cuáles son los signos del TDA para saber identificarlos en su hijo. Que si el niño está haciendo algo, es por esto. Y tratar de, voy a tener paciencia porque él no lo puede controlar. Entonces... Y guiar, ¿no? O sea, sí, no es dejarle hacer lo que le dé la gana. Es... Okay. Sí, depende, ¿no? Lo vamos a guiar y vamos a llegar con él y sabiéndole decir que tiene que corregir su conducta. Hay papás que me dicen, no, pues yo ahí unos buenos cintarazos y verás cómo se compone. Se lo pueden acabar a golpes. Y al día siguiente va a volverse a equivocar lo mismo. Lo único que van a provocar es que cuando vea al papá, cuando vea a la mamá, así mi mamá no me quiere. No tenga miedo. ¿Qué sucede? Mucho hay una también estadística muy fuerte en el caso, sobre todo en las niñas, como terminan teniendo depresión en la adolescencia. Un 40% de las niñas con déficit de atención. Hay mucho rumor de que es que las niñas tienen un déficit de atención más fuerte que los niños. Yo les puedo decir en 20 y tantos años trabajando con niños con déficit de atención que no, es lo mismo. Solamente que como sociedad a la niña le vamos a exigir más. El niño se puede estar trepando en el árbol y ¡hey, bájate del árbol! Que la niña se esté trepando en el árbol socialmente no es tan aceptado. Que la niña se tire al piso y esté con las piernas abiertas mientras tiene falda, se le va a estar llamando la atención. Que la niña esté gritando, se le va a estar llamando la atención. Entonces, socialmente a veces somos muy crueles y no somos nada tolerantes para entender las diferencias que tienen algunos niños. Y con las niñas viene un juicio muy grande, porque además, como a veces va desfasado ciertos procesos de desarrollo en cuanto a su conducta, se comportan tal vez como niñas más chicas, pero llega un momento en que son muy precoces, entonces no se les acepta de manera adecuada. Si hablamos de cualquier niño con déficit de atención, que vemos, sobre todo aquellos niños que no han recibido tratamiento, que requieren tratamiento farmacológico y los papás se resisten a darlo, son niños que son regañados en casa, que son regañados en la escuela, que son regañados por los amigos, que no son aceptados bien en el deporte. Porque llega un punto en que a veces decimos, qué suave porque juega fútbol y se mete, no le tiene miedo. Pero llega un punto en que físicamente este niño que a veces se metía al juego ya no se mete como antes se metía, tiene más fuerza y se mete y empuja y pega y golpea y hace daño a otros niños. Entonces también tiene que aprender cómo modular su fuerza en el deporte. Y cuando llegan a esta edad y no han recibido ningún tipo de tratamiento, pero han sido regañados toda su vida, pues llegan con mucho resentimiento. Si de por sí en la adolescencia uno se siente solo, se siente que nadie lo quiere, que nadie lo entiende, más un adolescente con déficit de atención que ha recibido constantemente llamadas de atención acerca de esto. ¿Qué es lo que hace el medicamento en este caso? ¿Qué
¿Cuál es el propósito de medicar al niño? Bueno, la teoría nos dice que el problema del déficit de atención se encuentra aquí en esta parte frontal. Voy a decirlo así muy coloquial, ¿de acuerdo? Y haz de cuenta que aquí, en esta parte de enfrente del cerebro, es donde vive el diablito y el angelito de las caricaturas. Ajá. Nos dice cuándo detenernos, nos dice cuándo hacer cosas y cuándo no debemos de hacerlas. Entonces, para que nosotros podamos movernos, requerimos conexión entre neuronas. Para poder hablar, requerimos la conexión entre neuronas. ¿Qué se ha visto? Que hay una falla entre la conexión de neuronas y el medicamento ayuda a que se conecten y se comuniquen con mayor facilidad. Si se conectan mejor, tarda menos en tener reacción, en saber lo que tiene que hacer, y el niño actúa de una mejor manera. El niño con déficit de atención no es que no sepa lo que tiene que hacer, sí sabe lo que tiene que hacer. El problema es que la orden no llega. Y de aquí a que llega, ya hizo un desastre en casa. Es común que me digan las mamás, sí, me llegó, me gritó, tiró, rompió, y luego sí, a los 15 minutos, como si nada, llega y me quiere abrazar, mamá, te quiero mucho, perdón. Sí, bien hipócrita, me dicen las mamás. No es que sea hipócrita, es que realmente sí lo está sintiendo. Y volteó para atrás y se dio cuenta de todo lo que hizo. Y él sabe que no es correcto. Él sabe que hizo algo malo. Y se quiere ir a disculpar legítimamente, porque él sabe que no debió de haber hecho eso, pero en ese momento no lo pudo controlar. El medicamento le ayuda a que pueda conectar y que pueda poner atención. Todos nosotros, más y de repente, estando en pareja, en algún momento estamos en una discusión y uno mismo se dice, ¿sabes qué? Para. Uh-huh. Ya no sigas. Si sigues, se va a generar un problema más grande. Aumenta de tono, ¿no? Eso es el control inhibitorio. Nosotros aprendemos cuándo detenernos en una circunstancia. El niño lo aprende. El adolescente lo aprende. El adolescente a veces se le sale de control, porque es cuando llegamos a decirle, hey, y no vas a salir y te voy a castigar. Ah, ¿y qué me vas a castigar? En lugar de quedarse callado, pues. Te voy a quitar el teléfono un día. ¿A un día nada más? Entonces, y se va presentando esta falla en el control inhibitorio hasta que llegamos a un punto en que nos damos cuenta, creo que con mi mamá no me debo de meter en discusión. Uh-huh. Como adultos, creo que con la policía, creo que con mi esposa, creo que con la pareja, no nos debemos de meter en discusiones de este tipo. Y sabemos cuándo frenarnos. Lamentablemente, el niño con déficit de atención no logra concretar esa parte y se mete en problemas. ¿Cómo saber si puede dejar de tomar los medicamentos? ¿O es posible que no deba de dejarlos? ¿Cómo saber eso? Yo platicando con el neurólogo, el doctor Ahumada de aquí del Hospital San José, me decía, hay una estadística del 30%. Hay niños que empiezan a tomar el medicamento y al año y medio se logra mantener los niveles de dopamina o que es el que ayuda a que se conecten las neuronas, y el medicamento ya no se necesita. O sea, ya empieza la neurona a producir lo que se requiere y ya no se necesita. Hay otro 30% que cuando llega la adolescencia, los cambios hormonales, los cambios que presenta el niño, hacen que el medicamento sea cada vez menos necesario. Pero hay un 30% que lo requiere incluso siendo adulto. ¿Por qué? Porque se mete en problemas muy fuertes si no toma el medicamento. ¿Puede generarse otro tipo de trastorno? Sí, pero vemos también, por ejemplo, elementos muy simples que no necesariamente son trastornos, ¿no? Que sí, la depresión, que podría ser el más común, pero gente que al llegar a la adultez, por ejemplo, está con una pareja, luego no se siente cómodo con la pareja, busca otra y busca otra y busca otra y está brincando de pareja en pareja durante todo el tiempo. En el caso de los adolescentes, empiezan a manejar y no medir la velocidad del carro, no respetar altos, que les emocione la cuestión de la adrenalina, los pequeños robos, que fui a la tienda y bueno, voy a agarrar esto, no lo necesito, pero lo voy a agarrar, nada más por la emoción que esto me detona. No temen a las consecuencias. No miden la consecuencia y tratando de sentir algo así muy emocionante, que lo mismo pasa con el carro, que lo mismo pasa con los que se meten en pleitos, físicamente hablando, que lo mismo pasa con los adolescentes que terminan teniendo embarazos,
o que siguen, o que empiezan a consumir alcohol muy chicos o en exceso, que prueban drogas, que se quedan consumiendo drogas. ¿Por qué? Porque buscan este proceso de algo que se sienta. ¿Y qué pasaría si tenemos un muchacho de 16 años que toda su vida le han dicho que es malo para la escuela, que es una mala persona, que siempre se está peleando con los hermanos, que es muy grosero con los papás, que no sabe respetar la autoridad, que es muy burro, que tiene toda esta carga, y llega alguien y le ofrece de repente un cigarro de marihuana, lo fuma y, mira qué tranquilo me siento. Me quiero seguir sintiendo así. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los casos donde creció sin saber que tenía un TDA y incluso se lo diagnostican ya en la adolescencia o incluso en la etapa adulta, ¿no? Nunca ha tomado un medicamento, o sea, puede empezar un tratamiento ya grande. Sí, como adulto, a mí me da mucha risa cuando me llega un niño, por ejemplo, que llegan los papás que sí, fíjate que lo detectaron en la escuela y nosotros sí estamos de acuerdo en que está presentando dificultades. Ya vino con el neurólogo le dio tratamiento y ya estamos empezando con el tratamiento, pero necesitamos estructurarlo y no sabemos cómo, ¿no? Y estando en el proceso, de repente el papá empieza así como que, oye, todo lo que me estás diciendo del niño, yo también lo tengo. O sea, yo también, y te van a decir, oye, y a mí no me pueden dar medicamento. O sea, porque sí tengo dificultades en el trabajo, no me puedo concentrar, tal vez soy muy exitoso haciendo algo, pero termino endeudándome, termino metiéndome en problemas con mi esposa. Y regularmente es el papá el que me toca más que a veces lo detecta, o la mamá le dice, mira, ya sé por qué. Con razón. ¿No? Sí. Y que a veces la mamá es la que termina pidiendo que el papá también entre en el tratamiento, ¿no? Y sí, los adultos también. ¿Qué pasa? Se pasa a diagnóstico, se va con el neuropsicólogo, ve qué tan pertinente sería el sugerirle tratamiento o no, y si hay algún cambio en particular que él tendría que hacer. Y ya, manda a nosotros al departamento de psicología y nosotros vamos guiando a que haga los cambios que son pertinentes. O si tiene que pasar con el neurólogo, el especialista en déficit de atención es el neurólogo pediatra, aunque sea un adulto. Entonces, él ve qué tratamiento es el más adecuado para él. Y los papás y el niño tomando el mismo tratamiento a veces. Sí, pero puede pasar que digan, ¿sabes qué? Llevaste tu vida de esta manera, no necesitas tomar el medicamento. Sí, que eres un profesionista, terminaste la carrera, es más, te estudiaste otra carrera, hiciste maestría y tienes déficit de atención, pero has desarrollado tantas habilidades que no se te nota. Esa sería la clave, encontrar la habilidad del niño, ahorita hablando de niños, encontrar su habilidad y orientarlo por ahí. Pero ¿qué pasa en las escuelas? Cuando quieren que el niño lleve exactamente el mismo programa que todos sus compañeros, y se entiende, ¿no? Porque pues las escuelas ya tienen su planeación anual, en este caso. ¿Qué pasa cuando se le quiere exigir al niño que lleve justo las materias en una escuela regular, que no es una escuela especial? Es recomendable considerar sacar al niño de la escuela si el niño no se está adaptando a ella. Como les decía ahorita, de repente tenemos niños que son muy inteligentes y que aún así tienen déficit de atención o que presentan dificultades, una dislexia, un trastorno del lenguaje, que presentan algo que no necesariamente es el déficit de atención el que no les está permitiendo llegar al punto que exige la escuela. Cada caso es particular. Lo ideal es cada niño platíquelo con la escuela, platíquelo con el psicólogo tratante, con el médico tratante. No todas las escuelas son para todos los niños y no todos los niños son para todas las escuelas. Entonces tenemos que ser muy conscientes, y como papás a veces nos preocupa mucho de que, híjole, el niño lleva 4 años en la primaria, ya hizo amiguitos, ya hizo todo, ya está, tiene su grupito de apoyo y tal vez está batallando, y tenemos que evaluar, a ver, este grupito de apoyo todavía le está sirviendo para seguir avanzando. Pues tal vez sí sería bueno que se quedara, me lo llevo a la tarde a asesorías y lo apoyo con matemáticas o con algo que tenga que aprender. O resulta que sí tengo estos amiguitos, pero él ya se empieza a dar cuenta que él no aprende a la misma velocidad que los demás. Los amigos ya se están separando porque notan que en algunos aspectos es más infantil y que se mete en problemas con mayor tranquilidad. A veces
y no está aprendiendo a leer, no está aprendiendo a poner la atención para poder abstraer las ideas, no sabe qué tiene que hacer con los problemas de matemáticas, no sé si resta, multiplica, divide, no sabe. Entonces ahí tal vez ya tenemos que empezar a considerar si valdría la pena moverlo de escuela. Porque los apoyos, muchos papás me dicen, es que quiero meterlo en esta escuela, pero no tienen psicólogo. Y yo, híjola, es que... Eso, ¿en qué hay que fijarse? ¿Qué tiene que tener la escuela para tomarla en cuenta para que su hijo estudie en ella? Claro, independientemente de que el niño tenga o no trastorno, si hay un psicólogo en la escuela, y no lo digo porque yo sea psicólogo y porque me convenga, ¿no? Pero la verdad es que sirve mucho para evitar dificultades, para anteponer dificultades de cualquier tipo. Pero si hay un psicólogo y tenemos un niño con déficit de atención, sobre todo yo creo que sirve para el apoyo a los maestros, para que les ayude y que los guíe. Oye, bueno, vámonos por este lado. Bueno, ¿sabes qué? Redúcele a la mitad la carga. Y con que te demuestre que tiene conocimiento. ¿Sabes qué? No, hace demasiado. Toma, cuando termine, vas a empezar con esta otra actividad. O sea, esa es la parte que a veces nos sirve, que esté el psicólogo en la escuela. Y que en todos estos procesos que también detonan al niño, que son de tipo emocional, sepa contener y sepa disminuirlos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, estando en el aula a cargo de 25 niños, por irme con números bonitos, ¿no? Porque hay aulas que tenemos a veces 30, 40 niños. Ajá. Y que un niño esté haciendo algo y no permita dar la clase, la maestra a veces no puede parar por este niño. Ocupamos que alguien lo pueda retirar y pueda alcanzar la meta que se le está poniendo. Entonces sí sirve mucho que haya un psicólogo en los ambientes escolares, ¿no? Entonces sí, un elemento a ver es ese. Hay papás que me dicen, oye, pero es bilingüe la escuela, enseñan español e inglés, ¿vale la pena si tengo un niño con déficit de atención meterlo en una escuela bilingüe? Depende del niño. Oye, que son especializados en matemáticas, ¿vale la pena? Depende del niño. Hay niños que son muy hábiles para las matemáticas y nada en español, ¿no? Entonces, sí es algo que se tiene que hablar con cada uno de los papás, se tienen que acercar con el especialista y platicarlo viendo las características del niño, cuál sería la mejor opción. Hay niños que requieren mucha estructura, muchísima estructura, porque si los ponemos en un ambiente muy suelto, empiezan a tener problemas. Entonces, que muchos me dicen, es que no quiero ponerlo en esta escuela porque tiene una disciplina muy rígida. Híjole, a veces eso es lo que se ocupa. A lo mejor eso es lo que... Entonces, esa es la parte importante. Digo, es muy suave trabajar con los niños porque no todos son iguales, pues, y todos son un desafío para los papás. Y más si nadie nos enseñó a ser papás, entonces tenemos que tener la paciencia. Como sociedad tenemos que desarrollar también esta habilidad de la tolerancia y de no juicio tan a la ligera con algunos papás, ¿no? Hay que tener la mente muy abierta como padre, ¿no? Sí, y como sociedad en general. Porque si no estamos hablando de déficit de atención, de trastorno del espectro del autismo o trastorno de comunicación social. O sea, ya creo que estamos en un punto como sociedad donde tenemos que tener más apertura a los trastornos del neurodesarrollo. Es un tema que se tendría que hablar siempre en las escuelas. Aunque, por ejemplo, no haya un caso de algún alumno que sea autista o que tenga un TDA, creo que es algo que a los niños a lo mejor les serviría entender desde pequeños. Sí. A los niños les serviría entender, pero ahorita que me dice que tal vez no haya un niño con TDA en la escuela, creo que es raro. Sería muy raro encontrarnos ahorita en una escuela que no tenga un niño con déficit de atención o algún trastorno de comunicación social o un niño con alguna característica autística. Ya la apertura de las escuelas es mucho mayor. Entonces nos obliga a la sociedad, a los maestros, a saber sobre el tema. Porque ahorita yo sinceramente creo que no hay escuela que no tenga un niño con déficit de atención. No me voy a arriesgar a decir lo del autismo, que también muy probablemente ya la mayoría de las escuelas lo tienen, pero de déficit de atención es seguro que lo tienen. Vamos a ocupar otro programa para hablar del autismo. Muy probablemente sí. ¿Verdad? Ajá. Porque, bueno, he sabido de casos donde se mezclan ambos, ¿no? Tener déficit de atención no significa que no puedas tener autismo. O tener autismo no significa que no puedas tener déficit de atención. Puedes tener todas las comorbilidades
bueno, las enfermedades paralelas o los trastornos paralelos, y no hay un por qué no, ¿no? Entonces, sí lo hay, lo vemos muchos niños con déficit de atención, por ejemplo, que terminan desarrollando depresión, o que también tienen algún trastorno del aprendizaje, lo que conocemos como dislexia o discalculia, por ejemplo, ¿no? Y que es muy común, o que tienen algún trastorno del lenguaje. Entonces, sí se da, y no, también tienen derecho a tener 2 o 3 trastornos, no nomás los demás, ¿no? Así es. Me comentaba ahorita antes de iniciar sobre las pláticas que se dan para otros especialistas. Bueno, aquí en México, cuando hablamos de especialistas, por ejemplo, el pediatra, le decía yo ahorita que sí está, yo creo que, bueno, me ha tocado conocer excelentes pediatras que se preparan con muchas cosas. Existe la Confederación Nacional de Pediatría, que se encarga de dar pláticas, tiene su sección dentro de la CONAPEM de TDA. Incluso a mí me ha tocado dar pláticas a pediatras donde se les apoya, teniendo esos elementos mínimo que los detecten y que los sepan referir. ¿Para qué? Para que no llegue a convertirse en un problema mucho más grande, ¿no? Y es bien chistoso porque a veces se detecta no con el niño que tiene déficit de atención, sino con lo que refiere el hermanito más chiquito a veces de las dificultades que tiene, o con lo que refiere la mamá de qué tan cansada está o de cómo le ha ido. Como profesionistas, yo creo que ahorita todos los psicólogos, el manejo del trastorno del neurodesarrollo es fundamental. Las pláticas, por más que uno lleve años trabajando en esto, hay una plática nueva el próximo mes sobre autismo, sobre déficit de atención, pues también hay que seguir asistiendo, aunque a uno a veces les toque dar pláticas sobre el tema. Uno sigue buscando entender y mantenerse vigente también en ese tema. ¿Dónde pueden buscar información las personas que quieran entender mejor el tema? O, por ejemplo, que estén interesadas en asistir a alguna plática. Bueno, sí les sugiero, porque como papás de repente nos esperamos y buscamos todo en internet, ¿no? Busquemos páginas que terminen con .org. No con las .com, la .com, ¿no? La .com son de organizaciones comerciales que regularmente dan información que a veces tiene un sesgo. Las .org son algunas de gobierno, son algunas que son muy especializados, son que tienen más apoyo científico y que buscan elementos para realmente poder hablar sobre un tema en particular. La Confederación Nacional de Pediatría, les digo, tiene su área, la CONAPEM, las páginas que tienen que ver con colegios de psicología o de neurología, las páginas de psiquiatría. No se pongan a leer mucho porque, les digo, hay mucha información. Es muy común que me lleguen los papás y me dicen, es que tengo un niño que tiene las características, pero no le quiero dar medicamento porque yo leí en el internet que luego empiezan a tener tics o empiezan a vomitar o que les empiezan a dar muchas alergias o que desarrollan autismo si les dan medicamento o que se hacen drogadictos y empiezan a tomar medicamento. Y yo, ninguno de los que me comentó es efecto secundario al tomar el medicamento para déficit de atención. Entonces, y que incluso el mayor temor, que es el del consumo de drogas, yo le digo, está comprobado que el niño con déficit de atención sí tiene mayor probabilidad de atreverse a probar alguna droga. Ahí la estadística nos dice que muchos niños van a probar, pero no todos van a terminar manteniendo el consumo. Si un niño está bajo tratamiento en déficit de atención, es curioso porque termina probando drogas a edad más tardía que el niño que no tiene nada. Entonces es un protector. Y no solo eso, una vez que lo toma, no se queda consumiendo la droga, ¿no? Entonces, y termina estando en una estadística igual a un niño que no tiene ningún tipo de trastorno. Entonces, ayuda mucho eso. Bueno, ya para cerrar, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, le digo, yo creo que como sociedad tenemos que tener esa apertura. Estamos a sus órdenes. Bueno, yo sé que esto se transmite en Estados Unidos. Tenemos bastantes pacientitos de Tucson ahí en el Hospital San José. ¿Teléfonos?
No me lo sé. En el Hospital San José le pueden decir así bueno, claramente. Por ahí se los ponemos en un banner. El Hospital San José está... ya todo lo que es tenemos un grupo especializado que tiene el neuropsicólogo, psicólogos, el neurólogo pediatra, que nos puede ayudar a todos los procesos que está presentando el niño a que lo desarrolle de manera mucho mejor y que sea más fácil también para los papás transitar por los procesos. Sé que a distancia a veces es muy difícil. Las escuelas de Estados Unidos tienen la mayoría un programa para déficit de atención que ayuda bastante. Acérquense a la escuela, pregunten, que no les dé miedo el que, es que lo van a etiquetar. En Estados Unidos tienen programas muy, muy, muy suaves, muy bonitos, que ayudan a niños, ya sea con déficit de atención o con trastorno del espectro del autismo, que me ha tocado ver cómo les ayudan a avanzar sin ninguna dificultad. Y de alguna manera también, si cerca de donde viven, pues lo ideal es que si estamos hablando de terapia, el niño pueda asistir a cerca de donde vive. Porque sí es tedioso también para los papás y también para el niño. A veces es, pero tiene que asistir a terapia de lenguaje y tiene que asistir a apoyo académico. ¿Y a qué horas va la piñata? ¿Y a qué hora va a deporte? Entonces, sí llega a ser. Entonces, si está cerca de la casa, si podemos organizarnos de tal manera, o si lo tiene la escuela, pues con mayor razón, para que no tenga que ceder los tiempos que el niño tiene para ser niño. Así es. Bueno, pues le agradezco mucho haber aceptado la invitación. Y como comentábamos, pues es un tema muy extenso, ¿no? Siempre digo, no basta un programa para hablar del tema, pero me gustaría después invitarlo para hablar lo del autismo que mencionábamos ahorita. Sí, con mucho gusto. Y pues gracias de nuevo y continuamos. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que estamos todos los lunes a las 7:30 de la tarde por lareinaradio.com y también nos pueden encontrar en redes sociales y nuestro canal de YouTube, Contacto SOS. Hasta la próxima.